Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro, reunión, charla con ustedes. Gracias, muchas gracias. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Rubén Cardona, yo soy terapeuta de la Escuela Yelva, para los que no me conocían, para los que sí, hola otra vez. Y hoy vamos a traer un tema sobre la alimentación consciente. ¿Sobre qué es eso? Muchos hablan de alimentarnos saludablemente, que tenemos que tener una muy buena alimentación, que tenemos que cuidar lo que comemos, pero realmente nunca vamos más allá a preguntarnos qué es eso. ¿Listo? Entonces, para eso, cuando hablamos de alimentación consciente, debemos de hacer énfasis en eso, ser conscientes de qué es una alimentación. Y para eso, entonces, nosotros deberíamos de remitirnos en esta ocasión a tres fuentes de información. La primera, la que vamos a usar, es la Biblia. En sí, lo que ha sido la iglesia y la religión desde el inicio de los tiempos, en el Génesis. En la segunda fuente de información que vamos a usar va a ser lo que es la historia y un poco más allá la prehistoria. Y vamos a recurrir a la ciencia. Casi siempre estas han sido las tres fuentes de información que hemos usado para poder saber qué hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a buscar en qué sería una alimentación consciente, de qué deberíamos de alimentarnos, en la Biblia nos tendríamos que remitir al Génesis, y por allá en el inicio del Génesis, Dios crea al hombre, ¿cierto? Y cuando crea al hombre, Dios también le dice de qué va a comer y de qué va a vivir. Pero a los que la leen, ¿cierto? A veces se les olvida, y a los que la hemos escuchado también. Pero cuando crea al hombre, Él le dice, de toda fruta que dé semilla y de toda semilla que dé fruta, comerás. Y ahí pone un puntico seguido. O sea que el hombre está diseñado por Dios, si vamos a lo que es la religión, para ser frugívoro, ¿cierto? Y después, desde el punto seguido, dice, sobre los animales de la tierra, sobre las aves de los aires y sobre los peces de los mares, gobernarás. En ningún momento dice que se los coma, dice que los gobierne, o sea, que los usemos a favor de nosotros y para que nos facilite la existencia. Eso dijo Dios en Génesis, y de ahí para adelante, eso fue así como nos creó y como deberíamos de alimentarnos. Pero desde ese pasar de la creación hasta el resto del tiempo, eso parece haberse olvidado. Y resultamos alimentándonos de otras fuentes de comida. Entonces, si nosotros vamos a lo que es la historia, en la historia, en lo que está escrito, no podemos llegar a ver allá en el inicio de los tiempos, porque en ese tiempo no había escritura y ni siquiera las pinturas rupestres que encontramos, porque tenemos que remitirnos al principio, más atrás. Y en ese principio nos toca ir a la prehistoria, lo que era antes. Entonces, si nosotros nos remitimos a eso, se ha descubierto que los primeros hombres que habitaron sobre el planeta Tierra eran nómadas y recolectores. ¿Y por qué eran nómadas? Porque ellos no tenían asentamientos fijos, todavía no sabían el arte de la construcción, tampoco habían descubierto el fuego, no tenían herramientas. Entonces simplemente ellos lo que hacían era transitar de un lugar al otro, y desde ese lugar lo que hacían era alimentarse de lo que había disponible, y cuando se acababa el alimento ahí, se iban a otro lugar.
y por eso se llaman nómadas y recolectores. Entonces aquí viene la pregunta de si ellos eran nómadas y uno está por ahí andando, digamos, en la selva, ¿qué es lo único que hay para comer listo? En la selva para comer listo las frutas. Eso, las frutas. ¿Sí? Igual, y en todas las partes... También. ¿Cómo? Vegetales también. Vegetales también, sí. Y realmente donde se asentaban casi todos los hombres, los seres humanos en ese tiempo, se encontraba varias partes, no es que fuera así como selva totalmente, pero sí había estas medio ambientes que permitían esos espacios para que se dieran estas frutas. Y que en el planeta Tierra vemos que hay una variedad impresionante de todos los climas, en todas las altitudes, para preservar eso, porque si de eso se supone que ellos era lo que comían y encontramos que los hombres, esos primeros, deambulaban por todo el planeta, bueno, por no todo, pero pues por gran mayoría del planeta, era porque sí había buena cantidad de alimento por donde ellos se iban moviendo. Y en la prehistoria tenemos una dificultad, igual que con la iglesia, con la Biblia, ¿cierto? Que en Génesis, que todavía no tenemos una máquina del tiempo para poder ir hasta allá y decir, sí, cuando Dios creó al hombre le dijo eso, ¿cierto? O ir en la máquina del tiempo y mirar a los nómadas cómo se movían de un lugar a otro y lo que comían era fruta y no comían nada más. ¿Cierto? Además porque los huesos que encuentran, el material biológico no se fosiliza y al no fosilizarse, pues no podemos encontrar que en esos, el estómago de ese nómada tenía una alita de pollo, o tenía un pedacito de carne, o tenía una fruta. Como no tenemos esas demostraciones científicas, la ciencia dice el hombre nómada era presuntamente frugívoro. Y ya, ellos no lo declaran como tal porque pues ellos tienen que ser exactos. Y como no tienen esos suficientes elementos de prueba, ellos dicen que sí, pero no. Sí, ahora, en este tiempo, hace alrededor de unos 3 años, se han encontrado nuevos estudios en los que cuando hay una gran cantidad de frutas en un suelo, o sea, cuando la fruta cae del suelo, se puede ver más en los cultivos de fruta, esos suelos comienzan a generar como una radiación que pues no hace daño, pero esta radiación se llama tecnecio. Y esto se da por la cantidad de frutas que caen en el suelo y comienzan a degradarse en ese suelo. Y ese tipo de radiación sí la han encontrado donde encontraron los huesos de estos, los primeros hombres. ¿Cierto? El primero que estuvo aquí en la Tierra. Los más antiguos que hemos encontrado. Demostrando que donde estaban ellos había bastante cantidad de fruta. Y eso da los indicios para decir que también es frugívoro. Pero pues, esas son lo que tenemos por ahora. Y ahora vamos a ir a la ciencia, que es un poco más exacta, tiene un poco más de estudios y de elementos que nos va a facilitar eso. Entonces, en la ciencia, hace alrededor de unos 200 años, 203 más o menos, hubo un biólogo zootecnista que tenía ya doctorado, era una eminencia en su área, que se llama Georges Cuvier. Él era francés, ¿no? Y él hace 200 años se hizo una pregunta parecida. Él se preguntaba que los animales, ¿cómo determinaban qué comer? Si él veía que en la selva encontraba animales carnívoros, herbívoros, frugívoros, insectívoros. Entonces, ¿qué era lo que determinaba que un animal decidiera qué iba a comer? Que
que él se da cuenta que el medio ambiente no era. Y preguntándose eso, comenzó a hacer el estudio y a investigar estos animales. Y se dio cuenta de que los animales carnívoros de diferentes especies, todos tenían el mismo diseño del sistema digestivo y de su fisionomía. Entonces podemos ver que los animales carnívoros, los leones, tigres, lobos, leopardos, pumas, panteras, todos tienen garras, ¿cierto? ¿Qué más tienen? Tienen unos colmillos que exceden el tamaño de toda su dentadura. Y en gran parte, casi todos, tienen una agilidad impresionante en comparación con el resto de los animales. ¿Y esto para qué? Uno, para que ellos puedan cazar, ¿sí? Matar a su presa y podérsela comer. ¿Qué más encontraba? Que el sistema digestivo de ellos, ya en la parte interior, era un sistema digestivo muy rápido. Que el colon era muy cortico en comparación de los otros animales que vamos a ver. ¿Por qué? Porque al ser carne, apenas la carne muere, ¿sí? O el animal muere, ya que hay cadáver, él entra en proceso de descomposición. Y al entrar en proceso de descomposición, se va a comenzar a podrir. Y en la naturaleza de su ¿cómo se dice? De su instinto, en la naturaleza de su instinto, al saber eso, los animales carnívoros por eso tienen ese sistema digestivo así, porque es rápido, ellos comen, aprovechan rápidamente todo lo que pueden de lo que están comiendo, que acabó de morir, y lo botan. Por eso ese proceso digestivo de ellos es tan veloz. Porque si se quedara mucho más tiempo, empezaría a enfermar a este animal. Y el de ellos es así, ¿no? Un poquito de cositas más, pero pues en general son así. Se daba cuenta que todos los animales herbívoros, independientemente del tamaño, ya no tenían colmillos. Algunos tampoco tienen garras. Ya tenían pezuña. Los dientes eran, casi todos son molares. ¿Por qué? Porque ellos lo que comen es hierba y hojas. Y estas hierbas y hojas, esa celulosa es muy fibrosa. Entonces es muy difícil de moler. Por eso necesitan un juego más de molares. También se da cuenta que algunos, la mayoría, tienen varios estómagos. Lo podemos ver más comúnmente en la vaca, que tiene 4 estómagos. Y no es porque en cada estómago vaya comiendo y va guardando en uno, ¿cierto? Para comer más, sino es porque en cada estómago se va haciendo un proceso de digestión para que esa celulosa se digiera mayormente y el animal pueda aprovechar todo lo que puede de lo que es la hierba y las hojas. Que por eso las vacas, vemos que las vacas rumean, porque ellas comen el pastico, ¿cierto? Al comer el pasto va a un estómago, ahí hace un proceso digestivo donde se digiere un poco, va descomponiendo, pero como todavía no ha llegado a ese proceso, se devuelve. Y al devolverse, ella vuelve a rumiar, vuelve a masticar, a moler más, y lo devuelve al otro estómago, y así es su proceso. Y este sistema digestivo de estos animales herbívoros sí nos damos cuenta que es mucho más largo comparado con los animales carnívoros. ¿Por qué? Porque ellos necesitan más tiempo para poder aprovechar todos los nutrientes y todo lo que trae la hierba y las hojas para ellos. Y entonces, revisando los insectívoros, los frugívoros, todos los animales, y se da cuenta que independientemente de la especie, el sistema digestivo era igual. Y entonces él ahí dijo, ve, y el ser humano ¿para qué estará diseñado comer? Como él era biólogo, también estudiaba la biología humana. Y se hizo esa pregunta. Entonces, hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta, algún comentario?
¿Alguna aclaración? Víctor. Sí, ¿qué tal? Sí, es interesante lo que comentas, porque entonces, por evolución, hemos llegado a ser ahora, evolución digo porque tengo entendido que el ser humano pasó por una etapa de consumo alto de carne, ¿no? En alguna época de su evolución, pero luego ya han pasado las centurias y ya nos hemos convertido, por lo que dices, ¿no? Nuestra dentadura ya no tiene colmillos, garras, y ahora tenemos una alimentación más variada que no se circunscribe en carne, ¿no? Yo diría que las empresas comerciales nos obligan con los anuncios televisivos a consumir carne constantemente, ¿no? Sí. No es que haya sido la evolución que nos ha ido a este cambio alimenticio, sino que estamos volviendo a nuestra alimentación original. En los principios el ser humano era más grande, por eso la dentadura de ellos era más grande que la de nosotros ahora. Pero no es porque los dientes o los colmillos fueran más grandes, tampoco teníamos garras, lo que pasa es que las uñas de ellos las dejaban crecer porque no iban al manicurista como nosotros, ¿sí? Porque hemos ido evolucionando, pero pues en la otra parte. Y todo ese cambio alimenticio que ha habido ahora y que está pasando es porque ya estamos volviendo a recordar nuestra esencia. Y eso nos va a llevar desde la parte física, mental, emocional, hasta la parte espiritual. Y lo que comentas de las industrias, sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí, eso todavía nos venden la idea de que pues comer carne es buena. Pero pues ya que entremos más a fondo en el tema, vamos a abrir ese panorama, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Belén. Sí, estimado Rubén. Ya más o menos recordé tu voz, creo que yo llevé contigo la clase de cocina hace poco, ¿no? Sí, señora. Me parece, sí. Yo tenía una pregunta y una duda Sí. que siempre la tengo latente. Sabemos que el ser humano necesita proteína. La proteína es muy importante. Y creo que en muchos años el ser humano la proteína la ha sacado de la carne de los cerdos, de los animales, ¿no? Ahora en este nuevo nivel que estamos de alimentación consciente, tenemos que sacar la proteína también de los cereales, de las verduras, ¿no? O sea, de todo lo que tenga, pues, proteína, ¿no? Sí, pero eso es una idea que nos hemos ido creando. Nos hemos ido creando de que necesitamos proteínas para ser fuertes, para ser grandes, para tener todo nuestro sistema completo. Pero más allá de la proteína, lo que necesitamos realmente son aminoácidos. Y los aminoácidos sí los encontramos en frutas y verduras. Si no podemos comparar cómo es de grande un tigre, que come carne, y solo come carne, ¿cierto? Y cómo es de grande un toro, que come pasto. Porque el toro en su naturaleza come pastico nomás, ¿sí? Cuando lo tenemos en establo es que le damos concentrados y otras cosas. Pero en su naturaleza podemos ver que los animales herbívoros son mucho más grandes y hasta fuertes que los animales carnívoros. Si vemos Interesante. un elefante, una ballena, que la ballena come solo krill, que es, o plancton, que es así las partículas de algas que están en el mar, y es el animal más grande del mundo. Si vemos las jirafas y todos estos animales que son herbívoros, de hecho son mucho más grandes y en volumen de peso, y hasta ya lo podemos ver más que todo en los machos, que son más fuertes, son más fornidos. Podemos ver lo que son los simios también, que no se alimentan de carne. Y si vemos, ellos son fuertes.
y tienen un sistema musculatorio fornido. Entonces, esa es una idea que nos hemos ido creando. Y para eso es que tenemos todas estas charlas de poder ir desmitificando todo eso que nos creamos y ahora sí dándonos cuenta de lo que es la verdad realmente. También nos dicen que la carne es la que ayuda a evolucionar el cerebro, pero si fuera así, ¿por qué no seguimos evolucionando? Es como si hubiéramos llegado hasta un momento, entonces ya el cerebro ya no evoluciona más con carne, ¿sí? Pero muchos científicos y estudios dicen que el ser humano evolucionó por comer carne. Que pues, si hubiera sido así, seguiríamos en esa evolución. Porque no hemos parado de comer carne desde que se han hecho esos estudios y desde las personas que se han estudiado. Entonces, a todo esto es lo que vamos a hacer de conciencia, de darnos cuenta, de comenzarnos a alimentarnos conscientemente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, Georges Cuvier se preguntó al ser humano. Y hace 200 años, allá en Francia, lo que era la disposición de los cuerpos humanos estaba dirigido solo por la iglesia. Y solo los podían manipular lo que eran los médicos, que fuera medicina. Como él era un biólogo y no era médico como tal, al principio le dijeron que no. Dijo, no, usted aquí no puede venir porque él, ¿qué quería hacer? Él quería ir y mirar a una persona muerta, que le hacen su autopsia, y poder revisar en esa autopsia cómo era el sistema digestivo del ser humano por dentro, y así poder comparar con todos los sistemas digestivos que él tenía ya en su estudio. Y entonces él perseverantemente insistió hasta que la iglesia le dio el permiso de asistir a las autopsias, pero solo ver, él no podía tocar, que porque no era médico, pero que sí podía ver porque era biólogo y él tenía que estudiar el ser humano. Y al hacer esto, entonces él fue y él comenzó a hacer sus dibujos, entonces las mediciones de todo cómo era el sistema digestivo del ser humano, comenzó pues también a observar la fisionomía, y se dio cuenta que cuando llegó a su estudio, increíblemente, el boceto que él había hecho del sistema digestivo del ser humano, adivinen con cuál calzó, pero idéntico. Con el frugívoro. Y él sorprendido también de eso, porque pues él también comía carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo habían aprendido, así todos lo aprendimos, nos enseñaron que había que comer carne y eso fue lo que nos enseñaron. Y él hizo ese estudio y dijo que sí, dijo, vea, esto es increíble, el ser humano está diseñado para comer para comer fruta, perdón. Y él hizo su postulado. Pero ¿qué pasó? Que cuando hizo el postulado, como él no era médico, le dijeron que no, que él era biólogo, que se fuera a estudiar eran los animales, que él no tenía nada que decir de los seres humanos, que para eso estaban los médicos, y desecharon su estudio. Él, no contento con eso, siguió en la investigación, entonces, de que qué pasaría si un ser, no importa, salía de su naturaleza. Y entonces él hizo el estudio con un cervatillo, con un Bambi pequeño, ¿cierto? En el cual, en una jaula, lo que hacían era, como ahí no había alimento, le prohibían el alimento, pero él se alimenta de hierba y él le comenzó a dar carne. Una alimentación completamente diferente. Y al darle carne, los primeros días el cervatillo no comía porque eso no era su alimentación. Entonces él empezó el primer día y nada, el segundo, nada, el tercero ya iba medio la olía, el cuarto ya le pasaba la lengua hasta que le tocó comer en su instinto de supervivencia, porque o come o se muere. Y en los animales el instinto de supervivencia es más fuerte. Entonces él empezó a comer carne y ya le echaban la carne y pues se la comía para mantenerse vivo. Y solo una semana después de estar comiendo carne, el cervatillo ya no se podía levantar. Tenía todas las articulaciones inflamadas, sin poderse levantar
y mugiendo del dolor, completamente enfermo, como si tuviera una artrosis o como si sufriera de artritis degenerativa, mejor dicho, en solo una semana de hacer ese cambio alimenticio. Y ahí entonces el doctor Cuvier estaba acompañado y entonces decidieron, no, volvámosle a dar pasto. Y entonces le comenzaron a dar otra vez la hierbita al cervatillo, que al principio tenían casi que dársela a mascar porque él no se podía ni levantar. Y se dieron cuenta que solo en la mitad del tiempo de lo que llevaba en su cambio de alimentación, él estaba completamente recuperado. Que ya el Bambi estaba otra vez por ahí brincando, ya comía, ya hasta las articulaciones desinflamadas, todo completamente. Y entonces de ahí ellos sacaron la ley de correlación de Cuvier, que dice que si un ser sale de su naturaleza, se enferma. Y que eso pasa o pasa. Y que si vuelve a su naturaleza antes de pasar una línea, que pues esa línea depende de qué tanto la haya cambiado y qué tanto tiempo ha durado ahí, puede volver a la salud o a estar completamente sano como estaba en el principio. Y él lo dejó ahí. Hace algunos 42 años más o menos también, hubo un médico, Alan Walker, que también se empezó a preguntar todo esto. Él era antropólogo también, de decir, hombre, si los seres humanos, ya hace poquito, ¿cierto? Eso fue en 1980, que si no estoy mal. Están comiendo lo que nosotros les estamos diciendo que es su alimentación. ¿Por qué las enfermedades de base alimenticia no están disminuyendo? Antes siguen aumentando. Si nosotros les decimos que hagan estos cambios en su alimentación y las personas los hacen, ¿por qué no hay una mejoría? Y en eso él comenzó a investigar sobre la alimentación del ser humano y qué más pasaba. Y en eso se encontró con el estudio del doctor Cuvier. Y lo estudió como todo también, que él también era un doctor con doctorado, no era doctor porque fuera médico, sino porque tenía doctorado, y él lo estudió y se dio cuenta que sí, que él tenía razón, que ese postulado estaba muy bien. Y entonces, como eso fue hace 40 años, entonces hace 200 no había tanta tecnología, o sea, no había microscopios como los habían hace 40 años, y un poco más de accesibilidad a todo esto que hemos ya ido descubriendo del ser humano. Entonces él se dio cuenta de que según lo que comía un animal, en su dentadura se labraba de cierta manera. O sea, ¿qué es labrar? Que a los dientes les salió como unas muesquitas que nosotros no las podemos ver. Entonces él comparó lo de los animales carnívoros. Y cogía dos animales de diferente especie que fueran carnívoros y les miraba los dientes con microscopio y se daba cuenta que esas muescas eran igual. Es decir, que es como las balas que salen de una misma arma. Que cuando allá les van a hacer los estudios dicen, esta bala salió de este cañón porque las marcas que dejó en la bala son las que tiene ese cañón. Entonces, que toda la alimentación carnívora deja las mismas muescas en los animales carnívoros. Los herbívoros igual, los frugívoros igual. Entonces él se fue y se consiguió los dientes de los hombres más primitivos que habían encontrado. Perdón. Y cogió y comparó eso con los dientes de otro animal que fuera plenamente frugívoro. Y se dio cuenta que al mirar en el microscopio, eso era como si pegara una fotografía que hubiera sido partida por la mitad, que eran idénticas, lo cual le sostenía más el estudio que había encontrado el doctor Cuvier de que el ser humano era frugívoro o es frugívoro, ¿cierto? Y también hizo su postulado y adivinen, también quedó por ahí,
pero a veces sí hay un poquito más de información por ahí porque es más reciente. De hecho, hasta tiene un libro de alimentación sana para niños. Él se enfocó más porque eso lo buscan más las personas. Y hasta donde está la tabla de cómo se comparan la alimentación de los animales, de los carnívoros, los herbívoros, los frugívoros, los insectívoros. Es muy chévere. Dando así que entre todo lo que hemos encontrado es que el ser humano es frugívoro. Y si nosotros empezamos a hacer conciencia de esto, nos damos cuenta que los seres humanos, cuando nos enfermamos, ¿qué nos llevan a los hospitales? Fruta. Fruta, ¿cierto? Que hay muchas... Supuestamente es más digerible, ¿no? Es más, dicen, así te dicen, ¿no? Es más digerible una No, frutita. es que la verdad sí. Hay mucho más con la fruta, pero sí es más digerible porque pues nosotros estamos diseñados para digerir la fruta. Y al estar diseñados para digerir la fruta, pues obviamente va a ser mucho más fácil que digerir el arrocito, la papita, la yuca, el pescadito, el cerdito, el pollo, cualquiera de todas estas. Entonces, de hecho, también hay estudios donde las personas, solo por sobrevivir, han cambiado su alimentación a ser frugívoros en enfermedades muy extremas. Y se han curado. Y lo único que han cambiado es eso. Y se han curado bastante. También hay otro estudio muy chévere que fue en México, donde le hicieron con niños menores de 5 años, en donde lo que hacían era, tenían a los niños en un salón durante algunos días. Y en el salón tenían una mesa así, que rodeaba el salón con todo lo que pudieran colocar para comer. Arroces, granos, ensaladas, frutas, carnes, dulces, gaseosas, papas, todo lo que uno pudiera comer. Y los niños el primer día, eso iban y comían de todo, se pegaban más al dulce, porque pues el dulce es adictivo, entonces comían más dulce. Y al comer tanto dulce, el niño se sentía enfermo, entonces le dolía la barriguita, terminaba por allá agachado, tirado en las colchoneticas, en los cojines. Y al otro día volvían a comer de todo, ya comían un poquito menos de dulce, pero igual comían dulce, comían un poquito más por ahí de lo que les gustaba, pero igual se sentían como mal, como que otra vez como indigestos y volvían y quedan así. Y al otro día empezaban a comer de todo, pero comían más fruta. Y eso comían fruta parejo. Y ya mantenían el día más jugando, más activos. Y al cuarto día comían solo fruta, aunque les tenían todo ahí fresco, dulces de todas las clases, gaseosas, papitas fritas, comidas rápidas, de verdad que era una muy buena variedad de comida, carnes, pescado, pollo, y los niños ya solo comían fruta, porque ellos al ser tan pequeños se dejan llevar más por su inteligencia subyacente que está ahí, el instinto. Que dicen, la fruta que comí, o esto que comí, porque ellos digamos que todavía no saben qué fruta es, ni esto que comí me hizo bien. Me sentí bien, no me sentí indigesto, no me sentí enfermo. Y entonces ellos siguen comiendo eso. Y así ellos también demostrando de que la alimentación más saludable era la frugívora. Pero pues ahí viene lo que decía Víctor, que hemos en todo lo que es el comercio, nos han vendido la idea que tenemos que comer carne, que dicen, coma carne de cerdo para que seas más feliz. Eso es mentira, porque si uno ve la gente que come más carne de cerdo, de hecho es más infeliz, está más estresada, tiene la tensión alta, tiene colesterol,
es más agresiva de ahí para adelante, ¿cierto? Que no, que hay que comer lo que son los pescados por los omegas y los aceites que traen. Pero todos esos omegas y aceites los encontramos también en lo que son las plantas y las semillas oleaginosas. Y así ha sido durante todos estos últimos años, donde han intentado mostrarnos la verdad, pero que la industria no nos ha dejado ver. De hecho, hay un programa, bueno, un programa no sé, un documental más, que se llama The Game Changers, en donde ellos proponen, de hecho está hecho por un peleador de las artes marciales mixtas, en las cuales él sufre una lesión y él comienza a investigar qué puede hacer para recuperarse más rápido, porque tenía en juego un campeonato de los más altos del mundo. Y él se encuentra con varios compañeros que se habían vuelto vegetarianos, veganos, y que las lesiones les sanaban más rápido. Y él empieza a hacer este estudio, este documental, con todos los estudios científicos, qué pasaba en el cuerpo al cambiar la alimentación. También motivado porque después de probarlo en él y aumentar su rendimiento, de hecho que le habían dicho, no, usted ahora que ya no come carne, ahora sí le vamos a ganar más fácil. Y de hecho entró y ganó con knockout en el primer round, entonces que fue sorprendente para muchos. Que estaba recuperado antes del tiempo que le habían presupuestado, que era casi un año de recuperación para la lesión que tenía, y tan solo como a los 6 meses ya estaba recuperado, ya estaba volviendo a entrenar como podía entrenar en el principio. Que después, motivado por su padre, que su padre tenía el colesterol alto, demasiado, le dijo, cambia la alimentación, porque yo ya lo hice y a mí se me bajó demasiado el colesterol. Y con solo una semana de haber cambiado la alimentación de a ser veganos, el colesterol bajó sus índices casi un 50%. Y él empezó todo este documental en el que vemos que toda la línea de defensa de los Titanes de fútbol, del equipo de fútbol americano, es vegana. Y esos son hombres que miden casi 2 metros, 1,90, y son así como 4 veces yo, y son veganos, ¿sí? Que el hombre más fuerte del mundo también. Y hay muchos famosos que comienzan a entrar en este documental, como Arnold Schwarzenegger, que fue uno de los hombres más fuertes del mundo, fue también de los fisiculturistas más grandes que hubo, donde él ahora también es frugívoro. Y así tenemos muchos famosos que se han ido dando cuenta de esto y en su alimentación han ido cambiando a ser vegetarianos, veganos, frugívoros no tanto, porque no ha sido tan común y hay que hacer una dieta, una transición bastante amorosa para no sufrir tanto. Y lo más importante que siempre nosotros les decimos es prepararse, porque cuando comenzamos a hacer estos cambios alimenticios, no tenemos esa conciencia de poder decir qué tengo que comer. Entonces dejo de comer carne y como no me gustan las verduras, entonces solo como carbohidratos. Y ahí es donde realmente vienen todas esas compensaciones. Las personas dicen, es que yo me volví vegetariano y me enfermé. Pero pues es que no era vegetariano. Realmente se vuelven ¿cómo le podríamos llamar? Carbohidráticos, digamos, porque solo comen carbohidratos, solo comen papa, yuca, plátano, arroz, pastas, porque no comemos casi vegetales ni frutas. Y realmente la mayoría, todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita y todos los componentes están en las frutas y en las verduras. Y es ahí donde tenemos que hacer conciencia para empezar a darnos cuenta de todo esto y poder decidir yo qué quiero para mí, ¿cierto?
que aquí nosotros no les vamos a decir no coman carne, vuélvanse vegetarianos, vuélvanse veganos, vuélvanse frugívoros. Simplemente les estamos compartiendo lo que como escuela hemos hallado en lo que realmente debería ser nuestra alimentación. También que como escuela nosotros llevamos un tiempo haciendo esa transición, por eso somos vegetarianos en la escuela. Ya casi, pues, bueno, casi sin lácteos, porque casi no consumimos. Pero que también los invitamos a esta parte de la alimentación consciente. Que si comen carne, se la coman. Pero que sean conscientes al momento de comérsela. Que cuando usted vea el pedazo de pollo en el plato, se pueda dar cuenta de que ese pedazo de pollo antes estuvo en el matadero de las gallinas y ahí murió. Que antes de eso estuvo en un camión varias horas, transportado en jaulas desde la granja donde salió, en un estrés, porque ellas no están diseñadas para eso, y así llegó al matadero. Que en el galpón o en la granja que estuvo un tiempo muy corto, alrededor de 33 días ya solo demoran, con bombillo 24 horas o 22 horas en algunos casos, o sea casi todo el día del día, con bombillo para poder comer, engordar rápido, con hormonas, con purinas, para podernoslas vender. Y que a la hora de decidir comerse ese pollo, usted está decidiendo comerse todo eso. Y no solo eso, sino todo lo que estaba sintiendo el animal, que eso quedó ahí. Todo lo que sintió el animal allá en el galpón, en el transporte y en el matadero. Que si usted se va a comer una vaquita, usted tiene que hacer la conciencia de decir, para yo tener el filete de carne en mi plato, yo mandé a matar una vaca, indirectamente. Y nos estamos volviendo sicarios de las vacas para que la maten a la vaquita y yo pueda comer, porque yo quiero comer carne. Que esa vaquita también estuvo allá. Así. Y nos ponemos así más románticos, decimos que la vaquita acaba de dar a luz, amamantó, tuvo la leche y dio la leche que produce, y como ya no produjo más leche, le quitaron al ternero y ya la mandaron a sacrificar porque pues ya no es útil para la granja. Entonces vendámosela a la gente porque la gente se la come. Que si vamos a comer peces también damos cuenta que el pececito está en el río, en el mar, dependiendo del que nos vayamos a comer. Y entonces yo pesco, yo mando a alguien, ni siquiera si yo para tener pez aquí yo voy a la carnicería, que ese ya le dijo a otro y a otro, entonces yo estoy mandando a 10 personas para que me maten un pez. Que ese pez lo van a matar, mandan una red al río, al mar, lo sacan, cuando lo sacan el pez se ahoga, si no se ahoga le meten un garrotazo en la cabeza para terminarlo de matar, o sea que, no mentiras, no se ahoga, se muere asfixiado por el aire. Que aparte de eso, lo abren y lo destripan, lo despellejan porque le quitan todas las escamas para que se lo puedan vender a uno. Entonces, cuando empezamos a alimentarnos de verdad conscientemente, nos empezamos a dar cuenta de todos estos sucesos que están pasando con el solo hecho de lo que yo me voy a comer. Como también, si nos vamos a comer una verdura, darnos cuenta de todas las personas que están implicadas en ese plato de comida para que yo me pueda alimentar. De todas las personas que estuvieron trabajando durante días, meses, para que yo tenga un tomate, una papa, un mango, una fresa en mi mesa. Desde los tenderos y de los supermercados, los que los transportan, hasta el campesino que lo cultiva. Y dándome cuenta de todo eso también,
es sentirme agradecido de todas esas personas que están trabajando para mí indirectamente y para que yo pueda tener una alimentación más saludable. Y que al fin de cuentas, cada uno hace su trabajo, pero nosotros somos los que decidimos qué vamos a comer. Y a eso es lo que los invitamos hoy de alimentación consciente. Entonces, ¿hasta aquí alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración? Bueno, sí, definitivamente un proceso de transición como el que indicas debe ser bastante fuerte, todo un reto, porque estamos habituados durante años a comer de una manera. Sí. En mi caso, he estado realizando esa transición, yo diría que desde hace unos 3 años. No he dejado de todavía tomar lácteos. He cambiado, sí, el lácteo de vaca a cabra. Uh-huh. Lo mismo que el yogur, es de cabra, ¿no? Y eso sí, hace muchos años que yo ya no consumo azúcar añadida. Okay. Nada de azúcar añadida. Pero a veces sí sigo consumiendo pescado y pollo también. Entonces es difícil para mí todavía, después de 3 años, terminar esa transición. Sí, es complejo más cuando no tenemos una guía que nos está diciendo cómo hacerla, sino que simplemente con mi voluntad y lo que yo voy aprendiendo, la voy haciendo. Se nos dificulta un poco más. Pero yo creo que ya está preparado y lo invito a que haga esa transición de ya no comer pollo ni pescado. Y siempre para esto lo mejor es prepararse. Por eso nosotros tenemos el curso de cocina para que las personas puedan darse cuenta que lo único que hay que hacer es cocinar de la mejor forma posible. Que nosotros les decimos a las personas es que hay que aprender a cocinar, porque aprendiendo a cocinar no te vas a dar cuenta si hay pollo o si hay pescado, o sea, no va a hacer falta. Que realmente a veces dejamos de comer carne y se nos olvidó cocinar, porque lo único que sabíamos era echarle sal y condimentos a la carne y ya. Que les decimos no coman sal porque la sal es dañina para el cuerpo, es un veneno y también se nos dificulta un poco más porque también tenemos ya casi un vicio. Porque si algo no nos sabe a sal, uno dice eso no sabe a nada, pero eso es mentira. Porque digamos un aguacate o ya como le llaman aguacate, ¿cierto? En Perú le llamamos palta. Palca. Bueno, eso. O el huevo frito. Hacen un huevo y tienen que echarle sal. Y así a todo. Entonces es una invitación a ir alcanzando esta alimentación más consciente, porque lo que vamos a alcanzar más es más salud, simplemente. Vamos a volvernos más saludables. Belén. A mí me parece súper interesante eso de los aminoácidos. Yo como sí llevé el curso de cocina vegana, comiendo ya sin sal, sin aceite, o sea, incluso sin ají también a veces, pero lo único que a veces sí como pescado. Todavía el tema del pescado para mí es todavía no lo puedo dejar, pero como 2 veces a la semana o a veces 1, y estoy en este tránsito de ya dejar el pescado, ¿no? Eso. Sí, trato de hacer mis recetas y
bueno, estoy en esa lucha, porque en realidad es entrar en conciencia, pero también es en desprenderse, bueno, como hemos aprendido ya nuevas cosas, dejar de lado esas cosas que se aprendieron en el pasado. Correcto. Sí, es un poco complejo al difícil, como yo les mencionaba, también porque desde muy pequeños hemos crecido con eso. En el colegio nos decían, el hombre está diseñado para ser omnívoro, nos decían, bien poderoso, que el hombre podía comer de todo, que estaba en la pirámide de la cadena alimenticia. Pero eso es falsísimo, eso es una mentira muy grande, porque si eso fuera así, uno debería ser capaz de comer cualquier cosa y que no le hiciera daño. Y esa no es la realidad que tenemos. Si hay muchas cosas que las personas comen y les afecta mucho. Digamos, la leche, la leche. El 100% de las personas son intolerantes a la lactosa. Y por eso es que a todos los sopla. Nos dan gases. Hay algunos que les da más que a otros, que son las personas que ya deciden no dejar, pasarse a lo que es lo deslactosado, ¿sí? Pero realmente todo el mundo es intolerante a la lactosa, por eso cuando comen quesos, comen leche, la flatulencia es mayor, también hay más fermentación, entonces los olores son más fétidos, y eso pasa. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido por la industria, aunque la industria sabe que todo eso nos hace daño, entonces ellos lo que hacen es irle quitando todos esos componentes que nos hacen daño de la leche y al final terminamos comprando una bolsa con agua blanca que trae químicos, porque pues ahora las leches duran 15, 20 días, 2 meses, 3 meses porque vienen de larga vida y realmente eso ha sido más antinatural. Y es de las cosas que nos van a ir enfermando. Y ahí es donde nosotros les decimos que pues lo importante de tener una guía, una escuela y un maestro que nos puedan guiar en ese camino de poder yo hacer esas transiciones y qué hacer cuando yo me sienta en desagusto, cuando yo me sienta desestabilizado, que yo diga, ¿por qué tengo ganas de comer carne? ¿Qué está pasando por mí? Y empezar a hacer esa conciencia de decir, es que hoy siento ganas de comer pollito. Y debemos de buscar de dónde viene eso, porque realmente del cuerpo no es. Porque el cuerpo, si está diseñado para comer fruta, lo único que debería de pedirnos es fruta. Pero debemos de empezar a hacer esas conciencias de mirar por qué yo estoy tomando esas decisiones y darme cuenta, como les decía yo ahora, de lo que yo me voy a comer, eso fue lo que yo decidí. Y que eso va a repercutir en mi cuerpo. Va a pasar algo. Como puede ser bueno, como puede ser desfavorable para mi salud, dependiendo de lo que yo decida comer. Entonces es solo un poquito más de preparación, Víctor, y verás que vas a poder seguir con esa transición. También en esto de la alimentación es muy sencillo, hay que volvernos también un poco más creativos para poder dejar de extrañar eso y tener cosas más a la mano. Belén, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿hay alguna evidencia de que comer carne, da agresividad? Porque, bueno, yo no tengo evidencia científica, pero yo tengo un familiar muy cercano que no puede dejar de comer carne, pero en realidad yo la siento agresiva todos los días. Entonces, yo siempre le trato de decir que deje, pero
todavía no está preparada. Científica como tal, no mucho, porque todo eso se ha dejado un poco de lado en lo que es la psicología versus la alimentación. Aquí en Colombia sí se nota mucho. Acá en Colombia hay 2 departamentos, 2 estados, en los que son los estados que comen más carne. Y el carácter de las personas de esos estados es más fuerte que el del resto del país. Entonces realmente eso sí se observa mucho, que las personas que son carnívoras demasiado son más agresivas, porque nos vamos volviendo como estos animales. Y si vemos un animal, un león, ¿sí? El león cuando va a comer y va a cazar, uno no puede estar por ahí, porque si no lo comen a uno, porque ellos viven de cazar, y si no cazan no comen, y si no comen se mueren, ¿cierto? Entonces estas personas se van volviendo así, por eso se van volviendo tan agresivas, creen que van a perder todo, que nadie se les puede meter a su territorio, que si usted se acercó es para quitarle algo, y entonces mantienen así tan alertas que se van volviendo agresivas con todos. Es como el perro rabioso que ladra a toda hora, pero cuando usted le dice eche para allá, el perro se asusta y se va, ¿cierto? Porque simplemente el perro tiene miedo, y entonces al tener miedo lo que hace es estar ladrando para que uno no se acerque, y estas personas se van volviendo así. Lo que puedes decirle es, oye, te invito a que durante un mes no comas carne de ningún tipo, y te des cuenta cómo están tus emociones y tu carácter durante ese mes. Come más frutas, más verduras. Ven, yo te acompaño y te ayudo, yo te cocino, si es el caso. Y de ahí en adelante, el otro mes, ya usted vuelva a comer como quiera, y después de esos 2 meses de comparación, te invito a que decidas cómo te sientes mejor. Porque todo ese proceso es ir haciendo conciencia de nosotros mismos. Gracias, muy buena idea. Bueno, y si no hay más preguntas, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que aquí estamos, ¿cierto? Para cualquier otra duda que les surjan por ahí. Ahí pueden escribir por el grupo. Pueden también aprovechar que pues la charla queda grabada para revisarla. Busquen estos documentales también, que son muy ilustrativos, y nos vamos a dar cuenta de realmente todo eso, y que en muchas partes del mundo está pasando, que no es solo por el maltrato animal que hay, como lo exponen, porque no, que eso no es compasión con los animales, sino más allá de eso, realmente es ocuparnos de nosotros, tener una conciencia mayor para nosotros mismos, y así poder elevar nuestra salud, y de ahí poder llegar a lo que es la felicidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un abrazo desde aquí, desde Colombia. Bendiciones. Aquí los esperamos cuando quieran venir. Gracias, bendiciones. Chaito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito.